Buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo webinar en colaboración con PeopleCert, titulado DevOps y la transformación digital. ¿Cómo liderar el cambio cultural en tu organización? Mi nombre es Fanny Díaz y soy parte del equipo de Genius IT Training. Para quienes aún no nos conocen, Genius IT Training es una empresa con sede principal en la Ciudad de México y también contamos con presencia en Centroamérica y Sudamérica. Principalmente nos dedicamos a brindar entrenamientos en IT Service Management, Agile, Scrum, Management 3.0, DevOps, entre otros marcos, así como acompañamiento y consultoría en procesos de transformación digital y cultura Agile. Y por supuesto somos partners autorizados por parte de PeopleCert para impartir los cursos de certificación ITIL y DevOps. En esta ocasión, con motivo de nuestro 5º aniversario, estaremos llevando a cabo una dinámica en la cual uno de ustedes podrá ganar totalmente gratis un curso con certificación incluida DevOps Fundamentals. A continuación les comparto un poco más de los detalles para que ustedes puedan participar en esta dinámica. El paso número 1 es dar like y compartir la publicación que posteamos en nuestra página de Facebook o LinkedIn. Es muy importante que sea la publicación del día 3 de octubre, ya que esta es la original. Paso número 2. Comentar quiero participar en esta misma publicación. Paso número 3. Mantenerse conectado y atento a este webinar. Paso número 4. Ser el primero en responder las 3 preguntas que estaremos realizando al finalizar el webinar en nuestra publicación especial Respuestas Webinar, que postearemos en nuestros muros de Facebook y LinkedIn el día de hoy al concluir el evento. Y finalmente, el ganador lo estaremos anunciando el día martes 11 de octubre a las 2 de la tarde en todas nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn e Instagram, para que estén muy atentos en todos nuestros canales y saber quién fue el ganador. Y para dar inicio a nuestro evento, tenemos un mensaje de Rosario Aguirre, quien es Business Development Manager LATAM y Brasil, y de Margarita Georgianopoulou, quien es Business Development Associate LATAM y Brasil, quienes a continuación nos envían un cálido mensaje en representación de PeopleCert. Adelante. Buenas noches, colegas. Mi nombre es Rosario Aguirre Herrera. Soy gerente de desarrollo de negocios para PeopleCert en LATAM y Brasil. Hoy les quiero contar de PeopleCert. PeopleCert es una empresa europea líder en la evaluación y certificación de habilidades profesionales. PeopleCert se asocia a organizaciones multinacionales y gobiernos para desarrollar, entregar y comercializar estas certificaciones internacionales, y así permite que ustedes, profesionales, puedan lograr sus ambiciones de vida y conseguir sus objetivos. Nuestra certificación más reconocida es ITIL. ITIL es usada por gran cantidad de empresas de tecnología y otro tipo de empresas también. Es usada por el 90% de las empresas de Fortune 500 y más de 2,2 millones de perfiles de LinkedIn listan a ITIL como una habilidad. Estos son perfiles, por ejemplo, de ingeniería, de matemáticas, de ciencias de la computación, etc. Bueno, hoy ustedes, ahora les vamos a contar un poquito más. Nuestra colega Margarita les va a contar un poco más de qué se trata el encuentro de hoy. Buenas noches a todos. Me llamo Margarita Georgianopoulou y soy la Business Development Associate de PeopleCert para LATAM y Brasil. Estoy aquí en las oficinas de PeopleCert en Atenas, en Grecia. Les voy a contar un poco sobre DevOps y después los dejo con los anfitriones. DevOps fomenta una cultura de colaboración y de aprendizaje para ayudar a TI a ofrecer valor al negocio de una manera más rápida, más barata y mejor que nunca. DevOps es utilizado en varias industrias por líderes del mercado como Amazon, IBM, Netflix, Spotify y la NASA. Las regiones donde más se usa son en Norteamérica y Asia-Pacífico, y los sectores donde más se usa son telecomunicaciones, servicios financieros e industria y manufactura. 74% de las organizaciones afirman
que ya tienen una iniciativa de DevOps o que están planeando una. PeopleCert ofrece un esquema de certificaciones internacionales DevOps que brindan a los profesionales las habilidades y los conocimientos que necesitan para comprender y aplicar DevOps en su trabajo diario y para liderar la iniciativa de transformación DevOps de su empresa. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Esperamos que este encuentro les sea muy útil. Agradecemos a Rosario y Margarita por el mensaje que nos envían y sobre todo por el apoyo que nos brindaron para que este evento fuera posible. El día de hoy también tenemos la presencia de dos invitados muy especiales. El primero de ellos es Mario Monsalve, quien es embajador de PeopleCert DevOps en Latinoamérica y que el día de hoy nos acompaña desde Colombia. Y el segundo de nuestros invitados es Fernando Jiménez, Agile Coach Enterprise, y quien también forma parte de nuestro equipo de entrenadores aquí en Genius IT y nos saluda desde la Ciudad de México. Hola Fernando, muy buenas tardes. Por favor, preséntate y platícanos un poco más acerca de ti. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, me presento Fernando Jiménez de este lado. Estoy verdaderamente emocionado de poder estar aquí, compartir un rato con todos los que están conectados. Bienvenidos. Un poquito acerca de mi experiencia profesional. Bueno, yo soy actualmente Agile Enterprise Coach. Trabajo en una importante institución financiera en México, en un banco en México. Y parte de mis funciones actualmente como Agile Enterprise Coach es apoyar a las empresas, a las organizaciones, en este caso a esta institución, en sus procesos de transformación digital. Estamos apoyando en toda esta parte de lo que representa una transformación digital profunda, es decir, migrar procesos de negocio, cambiar la forma en cómo opera el banco, las herramientas, las personas, los procesos, ¿no? Y bueno, parte de mi background he estado en estos temas de agilidad ya de hace bastantes añitos, ya perdí la cuenta, yo creo que unos 8, 10 años en temas de agilidad y también, bueno, traigo un background de la parte de IT Service Management, también como embajador de PeopleSource, también he estado en toda la parte de Service Delivery y bueno, también actualmente, pues por supuesto, aquí apoyo a Genius IT Training en la parte de capacitación, de entrenamiento. Entonces es un gusto poder estar aquí con ustedes y pasarla bien durante esta charla. Muchísimas gracias Fernando por tu presentación y por acompañarnos una vez más en este webinar. Antes de dar inicio con las charlas que tenemos preparadas para ustedes, quiero recordarles la dinámica que estaremos llevando a cabo en esta ocasión para que uno de ustedes pueda ganar el curso con certificación incluida DevOps Fundamentals. Si no alcanzaron a ver los pasos a seguir para esta dinámica, pueden ingresar a nuestra página de Facebook o LinkedIn y ahí podrán encontrar los pasos a seguir. Y las preguntas las estaremos publicando al concluir este webinar. De igual manera, cualquier duda que se presente respecto a los temas que vamos a abordar el día de hoy, nos lo pueden hacer llegar vía chat, indicando su nombre, la pregunta que tienen, a quién va dirigida y su correo electrónico para poder hacerles llegar la respuesta. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro primer tema, titulado Aplicando DevOps en un proceso de transformación digital, a cargo de Fernando Jiménez. Adelante, Fer. Muchas gracias. Dejen comparto la pantalla. Listo. Ok. Bueno, vamos a comenzar. En esta primera charla vamos a platicar acerca de un caso práctico, ¿no? Una historia real. Y justamente pues es la temática de las charlas que vamos a tener, ¿no? Orientados a la parte de transformación digital. Te voy a platicar un caso práctico de una historia de cómo utilizamos el enfoque de DevOps y todo lo que conlleva DevOps en un proceso de transformación digital para una gran institución financiera. Va a ser a modo de una historia, te voy a narrar una historia de qué es lo que me tocó vivir a mí ahora sí que desde las trincheras, ¿verdad? Desde el día a día, desde la parte
de implementación y estar en contacto en el día a día con las áreas de tecnología y con las áreas de negocio, vamos a compartir algunas reflexiones para que veamos el enfoque de cómo nos puede ayudar bastante DevOps para ese tipo de proceso de transformación digital. Entonces vamos a comenzar. Muy brevemente, un poquito acerca de mí, bueno, ya se había platicado, así que este slide lo voy a saltar. Digo, de formación soy ingeniero en informática, entonces he estado pues, en estos años en la parte de tecnología. Sin embargo, en los últimos años no me es indiferente la parte de negocio. De hecho, en los últimos años estoy más pegado al lado de negocio, justamente para hacer este vínculo entre negocio y tecnología para todo el apoyo en procesos de transformación digital y de gestión de servicios. Entonces, también digo, vale la pena resaltarles, ¿verdad? Que la razón también de esta charla, pues es también como parte de los festejos del aniversario de Genius IT Training. Entonces, un poquito de nosotros, para quienes no nos ubican o a lo mejor vieron la publicación en PeopleCert, con PeopleCert que también nos está acompañando y haciendo el sponsoring de este webinar. Bueno, Genius IT Training somos una empresa dedicada a la parte de consultoría y capacitación en IT Service Management, en prácticas Agile y también acompañamiento en procesos de transformación digital, ¿no? Entonces, tenemos sede en México, sin embargo, bueno, actualmente en nuestro alcance hemos llegado pues prácticamente a toda Latinoamérica, todos los países de habla hispana, pues hemos tenido alumnos, clientes, compañeros, amigos que nos han acompañado en estos países. Entonces, bueno, es un poquito acerca de nosotros. Vamos a comenzar esta historia, ¿no? Te digo que va a ser una narración, ¿no? De lo que me ha tocado vivir. Te voy a platicar cuál es el contexto. Por eso esta parte se llama Érase una vez. Mira, te cuento. La palabra transformación digital, híjole, es una de las palabras más usadas actualmente en la industria. Creo que casi cualquier empresa que esté en el sector, en cualquier sector que tenga que ver de alguna manera o que sus procesos estén habilitados y soportados por tecnología, de alguna u otra manera están en este viaje. Están en este proceso, en este journey, en este descubrimiento de migrar a un proceso de transformación digital. Entonces, en este escenario, en este caso práctico, estábamos en una institución financiera la cual inició su proceso de transformación digital. Y como todo gran iniciativa, gran proceso, pues hubo algo que lo detonó, hubo algo que les hizo dar este paso de, oye, necesitamos movernos a la transformación digital. Entonces, el comienzo fue el siguiente. Surgió esta necesidad vivimos en estos entornos, como se le conoce en este mundo de agilidad y de entornos cambiantes, vivimos en un entorno VUCA, es decir, entornos con mucha volatilidad, mucha incertidumbre, muchos cambios en los alcances, en las características de los productos y mucha ambigüedad en las definiciones. Entonces surgió esta problemática en esta institución y también la realidad es que actualmente todo lo que es el sector, por ejemplo, financiero, pues el tema de digitalización está con todo, ¿no? No solamente en México, sino en todo el mundo. Estamos viviendo una época en la cual, por ejemplo, toda la banca tradicional o todos los sectores de consumo, no nada más banca, e-commerce, cualquier sector que tú me digas, está migrándose o está moviéndose hacia digitalizar sus servicios. Y pues las instituciones financieras no son la excepción. Entonces iniciaron este proceso porque también, pues, con esta competencia de varias instituciones que están prácticamente portabilizando toda la parte de la banca y la están llevando a aplicaciones en la cual prácticamente hoy en día tienes tu banca en tu mano, en la palma de tu mano a través de tus aplicativos y los celulares. A mí me tocó y todavía me acuerdo que los primeros productos de banca digital hace más de 10 años, al menos aquí en México, me tocó que en aquella época era una página web. Te metías a una página web y solamente para hacer operaciones básicas, quizá consulta de saldo, transferencias y se acabó. Total que esta necesidad de transformación digital empezó a permear, empezó a ser importante en esta institución, ya que se dieron cuenta que pues la competencia estaba con todo y nos estaba rebasando. Creo que una de las cosas que vale la pena resaltar aquí es, ¿qué es esto de la transformación digital? Porque es una palabra tan usada en la industria que en algún momento me ha tocado que cuando empiezo a preguntarle a los equipos, ok, ahorita estamos en un plan de transformación. ¿Qué es la transformación digital? Entonces, si tuviéramos que definirlo de una manera simple y práctica,
La transformación digital pudiera ser este proceso en el cual la tecnología digital se va integrando en las áreas de la organización. Ojo, en todas las áreas de la organización. Porque a veces, de manera errónea, algunas organizaciones limitan los procesos de transformación a que solamente le va a pegar o solamente le va a afectar al área de tecnología. Solamente tecnología está involucrado y solamente ellos tienen que trabajar y hacer un desarrollo, lo cual es completamente falso. En realidad, cuando hablamos de un proceso de transformación digital, es integrar todas las tecnologías, pero en todas las empresas, incluyendo aquellas áreas o departamentos que no necesariamente son tecnológicos. Áreas de negocio, áreas que a lo mejor no están empapadas 100% con los servicios digitales dentro de tu organización. Y esto, en un proceso de transformación digital, va más allá de vamos a hacer una aplicación web, vamos a hacer una app en el celular, vamos a tener un portal en línea. Implica cambiar profundamente la manera en cómo opera la organización, los procesos internos, la manera en cómo colaboran y sobre todo busca brindar valor a los clientes, a las partes interesadas. Un proceso de transformación digital implica integrar todas estas nuevas tecnologías, ¿no?, que van surgiendo y que son una realidad en la industria, tecnologías tipo Machine Learning, toda la parte de Big Data, de inteligencia artificial, del Internet de las Cosas, todos los servicios en la nube, básicamente lo que se le conoce el Everything as a Service, prácticamente todo lo estamos haciendo as a Service on Demand. Entonces, todas estas tecnologías, todas estas nuevas herramientas, cuando hablamos de un proceso de transformación digital es cómo voy a integrar todo esto dentro de un entorno empresarial y sobre todo, por ejemplo, en este caso, en este sector financiero, que es usualmente estas empresas del sector financiero son muy grandes. Hay mucha complejidad porque hay muchos sistemas, personas, procesos involucrados, hay muchas cosas detrás. Entonces, esta transformación digital implica todo esto, ¿no? Brindar valor a los clientes, buscar cómo, inclusive, de generar nuevas fuentes de ingresos, porque resulta ser que también con este proceso de globalización y de digitalización, una de las ventajas, bueno, es una ventaja, pero también a su mismo tiempo implica mayor competitividad. Tienes acceso prácticamente a mayores clientes, tienes acceso a mayores mercados, mayores segmentos. ¿Por qué? Por los procesos de digitalización. Hoy en día, desde cualquier parte del mundo, puedes, por ejemplo, como ahorita, que seguramente están conectados de varios países, puedes tomar, por ejemplo, este evento, este webinar. La banca en línea. Hoy en día puedes hacer pagos, transferencias de fondos entre varios países y sin fronteras, prácticamente en cualquier horario. Entonces, la transformación digital implica transformar todo esto para que la organización no solamente genere servicios y aplicaciones, sino cambie sus procesos internos, sus procesos de atención. Entonces, en este contexto es cuando surgió esta iniciativa. En este banco de, ¿sabes qué? Vamos a iniciar nuestro proceso de transformación digital. Es decir, vamos a aprovechar esta aparición de nuevas tecnologías para cambiar la forma en cómo entregamos servicios. El primer enfoque que se hizo en ese momento, parte de las palabras que están en tendencia en tecnología, están todos estos temas de Agile, todos estos temas de DevOps. Sucede mucho que a veces el enfoque que le damos lo limitamos únicamente a un concepto en particular o a un alcance sumamente muy, muy ilimitado. En el caso de DevOps, ¿qué es lo que sucedió cuando en esta organización querían implementar, querían hacer este proceso de transformación digital? Dijeron, vamos a apalancarnos a través de DevOps. Entonces, el primer enfoque en su momento fue, vamos a implementar DevOps con herramientas. Porque originalmente, o el enfoque que tenía esta institución, era que DevOps era instalar herramientas, eran herramientas tecnológicas. ¿Qué es lo que pasó? Se empezaron a dar cuenta y si bien DevOps implica temas de automatización, es una realidad, implica prácticas de integración continua, de entrega continua, la realidad es que cuando empezaron a navegar en este valle de herramientas y de opciones y posibilidades que tienes para hacer un proceso de transformación, se dieron cuenta que pasaba todo esto. Déjale, voy aquí a poner el puntero láser. Se empezaron a dar cuenta en este benchmarking, en este estudio de mercado, en esta investigación,
se dieron cuenta que existen decenas, cientos de herramientas que te ayudan a la automatización. Y aparte, dependiendo la parte que quieras automatizar de tu funnel, de tu canal de despliegues, dependiendo en dónde tengas mayores áreas de oportunidad. Hay empresas que, digamos que les duele más la parte de versionamiento, a otros les duele más la parte de testing, de pruebas, de integración. Entonces, se dieron cuenta que había un universo enorme de herramientas y pues empezaron a seleccionar aquellas que eran como que las más populares, las que sonaban en internet, las que sonaban en distintos foros, eventos, o con colegas de la industria, de otras empresas, de otros bancos, cómo le habían hecho, o qué herramientas se habían instalado. ¿Qué es lo que sucedió cuando hicieron este enfoque? Se dieron cuenta que el tener herramientas, así nomás porque sí, se dieron cuenta que con estas herramientas era como tener una cabina de avión, tener una cabina es como si estuvieras a bordo de una cabina de avión como aquí a la derecha, donde tienes muchos botones, tienes muchas opciones muy bonitas de hacer, pero se dieron cuenta que no sabíamos utilizar esas herramientas. Era como si te sentaran en una cabina de un avión y te dijeran, ok, va, maneja esto. Haz que despegue, que esté en velocidad crucero, interpreta los controles, y aparte tienes que aterrizar esa cosa, ¿no? Tienes que aterrizar el avión. Entonces se dieron cuenta que el nada más enfocarse en comprar una herramienta, bueno, varias herramientas, porque fueron varias. En esta imagen puedes ver algunas de las herramientas que pudieran servirte para automatización. Se empezó a dar cuenta que estaban atorados aquí, o sea, que realmente tenían muchas herramientas, pero no sabían cómo utilizarlas. Eh, Muy a menudo, muy a menudo a veces les digo, una analogía que me gusta hacer cuando suceden este tipo de situaciones es que si bien las herramientas te ayudan, si solamente te enfocas en comprar herramientas sin antes generar procesos claros, generar buenas prácticas de entrega de servicios, buenas prácticas de desarrollo de software, pues es como si te compraras un coche lujoso, un coche deportivo, de esos de que cuestan millones de dólares, un coche deportivo que te lo compras, pero no puedes usarlo. ¿Por qué? Porque no sabemos ni prenderlo. Hay tanto botón, ¿no? Busca en internet videos de interiores de esos coches lujosos, Ferrari, Lamborghini, ese tipo de coches súper deportivos, y ve la cabina interior, tiene muchos botones. Entonces sucede muchas veces que las organizaciones compran herramientas, tienen muchos botoncitos que presionar, pero dicen, no sé usarlo. No sé explotar las bondades de una herramienta en particular. ¿Y qué sucede? Tenemos un Ferrari, tenemos un coche lujoso y preferimos irnos a pie. Dice, no, pues mejor ya me voy a pie. ¿Por qué? Porque tengo las herramientas, pero no sé utilizarlas. Entonces, cuando empezó a suceder eso, que teníamos las herramientas, algunas herramientas instaladas, empezamos a notar que en efecto algo estaba saliendo mal. ¿Por qué? Empezamos a notar que se tenían herramientas de automatización. Sí, se tenían herramientas de automatización, algunas herramientas que se implementaron de gestión de proyectos, herramientas para desarrollo de software, herramientas que ayudan mucho a la parte de operaciones, monitoreo de aplicaciones, etcétera. Pero estas herramientas y estos procesos estaban diseñados para generar valor únicamente a las áreas que promovieron dichos procesos o dichas herramientas. Se estaba suboptimizando, es decir, solamente se diseñaba la herramienta del proceso para generar valor al área en particular, al departamento, al área en particular que tenía esa situación. Y tal cual, al generar únicamente valor en el área o en la persona o en el departamento que propuso esa herramienta, pues no estaba generando en realidad valor a la organización. Es más, hubo casos que hasta salió peor. Se empezaron a alargar los tiempos de entrega porque se metieron tantas herramientas con tantos procesos, con tantos formatos, que no había claridad para dónde teníamos que ir. Que, por ejemplo, queríamos meter una solicitud de cambio o meter un nuevo módulo para una aplicación. Ya eran tantas las herramientas y aparte esas herramientas no estaban conectadas entre sí.
estaban aisladas, una herramienta por allá, la gestionaba un área. Entonces, a veces tenías que crear un formato que digamos que era válido para un departamento, o tenías que llenar una solicitud dentro de una herramienta, pero resulta ser que otra área tenía otro formato. Entonces, empezaron a surgir ese tipo de problemáticas. Nos dimos cuenta que DevOps es más que herramientas. Solamente estábamos enfocados en la punta del iceberg y estábamos ignorando todo esto. Empezamos a darnos cuenta también que DevOps implica mindset, valores, principios, prácticas, comunicación, enfoques. Y algo que también nos estaba afectando muchísimo era la mentalidad en silos. ¿Qué es una mentalidad en silos? Es un paradigma que se enfrenta en muchas organizaciones. Se puede definir como este estado mental en el cual las unidades de negocio, los diferentes departamentos de una organización no comparten información con otras personas dentro de la misma compañía. ¿Por qué? Porque se ven como en esta imagen, como entes aislados. Yo soy Cuba, yo nada más tengo mis procesos internos y es mi información, es VIP y nadie más la puede ver. Y si esto inclusive lo extrapolamos y lo sacamos fuera del área de tecnología, lo mismo. No, finanzas tiene sus propios reportes, la oficina de proyectos tiene sus propias métricas, la oficina de operaciones, el service desk, el área de desarrollo, cada quien trae sus propias métricas. Esta mentalidad en silos nos empezó justamente a generar muchos problemas porque teníamos herramientas aisladas, pero no teníamos prácticas, no teníamos métricas orientadas a la entrega de valor. Eran métricas aisladas, individuales, indicadores solamente de una herramienta, de un proceso interno para un área, pero no veníamos el valor para el negocio. De hecho, esto se vio reflejado, por ejemplo, internamente en el área de tecnología, que si bien se tenían herramientas, por ahí algunas herramientas de automatización de testing, por ahí algunos enfoques de automatización, en realidad empezamos a vivir un concepto que se habla mucho en las áreas en DevOps, que es el famoso muro de la confusión. Es decir, las áreas de desarrollo tenían sus herramientas y todo muy bonito, pero estaban trabajando por su lado con operaciones y pareciera ser que había como que una barrera en el que yo desarrollo, hago mi cachito, utilizo mis herramientas y cuando tengo que trabajar en equipo con operaciones, eso ya es otra herramienta, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, esto se le llama el famoso muro de la confusión, donde la comunicación estaba prácticamente partida, estaba quebrada, desarrollo por su lado, operaciones por su lado, yo ya hice lo que me toca, aquí está mi cachito y de aquí para adelante ya es tu problema. Eso evidentemente, pues, no, o sea, no era el resultado que buscábamos y pues, por supuesto que nos impactó mucho en los tiempos de entrega. ¿Qué sucedió? Empezamos a hacer esta integración, este enfoque de Lean y DevOps. Empezamos a buscar referencias de cómo podemos, ya tenemos el coche lujoso, el coche deportivo. ¿Cómo puedo hacer que este coche deportivo, para empezar, lo pueda manejar y que aparte sea eficiente? ¿No? Entonces empezamos a buscar y estos enfoques de Lean y de DevOps, ¿no? Que te hablan mucho, por ejemplo, en un enfoque Lean, empezamos a evitar los desperdicios que suceden en los procesos o cuando diseñamos algún producto. Empezamos a identificar cuáles son los defectos, cuáles son los gaps o las brechas que tenemos en comunicación, los tiempos de espera, los retrasos, cuánto tiempo tardaba internamente un área en responderle a otra, el exceso de formatos, el exceso de documentos, el talento no utilizado también, ¿no? O sea, personas que de repente en algún proceso de desarrollo pues se quedaban detenidos. ¿Por qué? Porque todavía no les tocaba. Entonces, este efecto en silo lo empezamos a revertir como diseñando productos, procesos que estuvieran orientados hacia el cliente, hacia la entrega de valor, en el cual se involucraran todas las partes interesadas. Con esto empezamos a atacar el pensamiento en silos y finalmente, después de identificar estos enfoques, utilizamos, en este caso como punto de partida a nivel prácticas, a nivel proceso y tecnología, empezamos a identificar los pilares que nos pudieran ayudar para generar un proceso de transformación digital, en este caso alineado a temas de DevOps. De hecho, ya casi estamos terminando la plática. ¿Qué pasó? Ya cuando empezamos a identificar todo esto, empezamos primero a hacer un rediseño, por supuesto, de procesos y de las herramientas que estuvieran interconectadas, que fueran un ecosistema, no que fueran como mundos aislados. Empezamos a hacer procesos eficientes, simples, prácticos, orientados al valor. Y tomamos como punto de referencia el enfoque que se integra en DevOps, concretamente PeopleCert, que es también quien nos está acompañando en este evento, te promueve una serie de prácticas y principios
que te ayudan mucho a abordar este enfoque de DevOps en la organización, el cual está bastante interesante. Te habla de estos 15 principios, 15 prácticas que pudiéramos implementar para generar una cultura DevOps, porque DevOps no nada más son herramientas, es todo un enfoque cultural, que de hecho va a ser ahorita la siguiente charla. Y resulta ser que cuando hablamos de esto, de estas prácticas, pues empezamos a identificar cosas que inclusive ya hacíamos de alguna u otra manera. Enfocamos, por ejemplo, prácticas de ITIL. Aquí tenemos, por ejemplo, gestión de relaciones, gestión de incidentes. Empezamos a integrar estas prácticas que ya existían en la organización, prácticas de ITIL, prácticas de Lean. Empezamos a implementar algunas que todavía estaban muy, digamos que muy verdes, como temas de Kanban, como temas de testing, como temas de Scrum Agile, que se utilizaba Scrum Agile, pero únicamente para las áreas de desarrollo de software y no tener integración con el proceso de entrega completo de delivery, de entrega del servicio. Entonces, con estas prácticas, empezamos a mapear los flujos de valor, los productos, los servicios, cuáles son las áreas, procesos involucrados, las tecnologías que hay detrás. De tal suerte que al final logramos identificar y se cambió mucho esta percepción de que DevOps no son herramientas. DevOps implica un cambio en la organización, una gestión del cambio organizacional, hacer las cosas diferentes. Esto implica abordar a las personas. Esto implica identificar procesos y la tecnología que hay detrás. De tal suerte que para ir concluyendo esta participación, actualmente, ¿cuál es la situación? Porque esto es un in progress. Estamos en ese camino. Porque no es agradable decir, ya somos DevOps. No, estamos en ese camino. Pero con este enfoque, aprendimos que DevOps es un proceso de transformación integral. De hecho, a veces preguntan, oye, DevOps y transformación digital están peleados. No, de hecho, a mí me gusta decir que DevOps tiene una relación simbiótica con los procesos de transformación digital. Tienen que estar ahí. ¿Para qué? Para aprovechar todos estos pilares, estos enfoques y empezar a generar este proceso de cambio. Y también algo que aprendimos es que DevOps es un tema incremental. No puedes decir de un día para otro, ya soy ágil, ya tengo integración continua, ya tengo entrega continua. Es un proceso iterativo incremental en el cual vamos madurando de manera gradual. Y te dejo de referencia, hay algo que se llama el principio de las 3 formas, que te da una guía muy alto nivel de qué es lo que podemos hacer para hacer esta entrega iterativa incremental. Básicamente es primero empezar a identificar las dependencias, después empezar a fomentar la comunicación entre las áreas para romper la mentalidad en silos, y una vez que logramos ese nivel de madurez, empezamos ya a generar esta cultura de experimentación, de aprendizaje, esta cultura basada en vamos a probar, prototipar prácticas emergentes, disruptivas, meter temas de Lean, meter temas de Agile, temas de Design Thinking, orientados al Customer Service, lo que se llama el Customer Centricity y el Product Centricity. Todo gira en torno al producto y a los clientes. Y bueno, esta es una historia en curso, ¿no? Seguimos en este proceso y básicamente pues eso es lo que les quería compartir. Estamos todavía en ese camino, falta mucho, yo lo sé, pero ha sido un camino que a base de prueba y error y de estos errores, ¿no? Me ha tocado vivir y pues queríamos compartirlos durante esta charla. Pues bueno, de mi lado sería todo de mi lado, de verdad. Muchas gracias por brindarme este espacio. Fue un gusto estar con ustedes y bueno, le cedo los micrófonos, ¿verdad? A Fanny, por si tiene ahí algún tema adicional que quisiera ahí compartir. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, por compartirnos tu experiencia en este tema. Y por último vamos con nuestro segundo invitado, Mario Monsalve, quien es embajador de PeopleCert DevOps en Latinoamérica. Mario, ¿te tenemos por aquí? Espero que se encuentren, un cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Muy buenas tardes, Mario, un gusto tenerte. Por favor, cuéntanos un poquito más acerca de ti. Gracias. Bueno, soy un consultor en temas de transformación digital y de adopción de tecnologías emergentes y de modernización de unidades de tecnología dentro de las organizaciones. Hago parte del equipo de embajadores de DevOps de PeopleCert, que promovemos la adopción de estas buenas prácticas, como Fernando muy bien lo expresaba,
No solamente son prácticas, son tecnologías, es cultura. Y ensamblar ese rompecabezas no encaja bien, ¿no? A veces se malinterpreta que es simplemente tener intenciones o comprar recursos y dar algunos entrenamientos y con eso lo demás vendrá por añadidura. Entonces llevo en este proceso más de 6 años promoviendo la adopción de estas prácticas y sobre todo enmarcándola como un habilitador de lo que es la transformación digital de los negocios. Entonces, bueno, esa es una breve presentación. Me excedí un poquito, pero creo que ya empecé a dar la conferencia. Muchísimas gracias, Mario. De verdad nos da mucho gusto tenerte como invitado nuevamente. ¿Y qué te parece si damos inicio con este último tema titulado DevOps como enfoque cultural para un proceso de cambio? A cargo de Mario. Ok. ¿Me confirma si se está viendo la pantalla? Ya se ve. Ok. ¿Se ve completa o se ve Sí, segmentada? completa. ¿Sí? A ver, ¿la vemos? Ok. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, gracias a Genius IT Training y a PeopleShare por darme la oportunidad de compartir este escenario. Espero con esta, yo lo llamo disertación, porque es una invitación más a reflexionar, es más una invitación a conversar sobre temas relacionados a la realidad que estamos viviendo en el mundo de los negocios, entrar a tener ese espacio. Por eso creo que lo más interesante no es solamente citar esta cantidad de puntos de vista, sino también tener después la oportunidad de compartir puntos de vista, de compartir comentarios, de atender inquietudes. Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos con esta breve disertación de lo que es transformación digital y cómo encaja dentro del rompecabezas de DevOps? Queremos darle una mirada muy desde un helicóptero de lo que implica llevar DevOps a una organización en estos tiempos y ver cómo DevOps es una respuesta a una necesidad de estos tiempos, no es una moda, es un habilitador de lo que es entrar a preparar a las organizaciones para que se adapten a estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos tan complejos, volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, etcétera, que llamamos normalmente la economía digital. Entonces, el propósito de esta disertación, como les digo, es entrar a tener esa mirada del por qué y del para qué de la transformación digital. De pronto algunos de ustedes, si se interesan en este tipo de temáticas, aquí les referencio un buen material de lectura. Soy un apasionado de la lectura y me gusta mucho estar contextualizando. Aquí trato de resumir muchos de estos temas y muchos de estos mensajes, tanto que combinan el tema de la transformación digital como la adopción de la cultura DevOps dentro de las organizaciones. Algunos nos podemos preguntar, pero bueno, ¿será este tema de la transformación digital una moda? ¿Será el tema de DevOps una moda? ¿Será esto algo que puede llegar a pasar de moda? No, la realidad es que estamos viviendo un ambiente de negocios cada vez más complejo, ambiguo, volátil, frágil, ansioso. Y esa es una realidad que no solamente la podemos decir, bueno, ¿quién tenía en el radar el tema de la pandemia? Bueno, el tema de la pandemia fue uno, pero viene todo el tema de cambio climático, viene la inestabilidad que genera, por ejemplo, la guerra de Ucrania, en Ucrania. Vienen muchos factores que convergen y las organizaciones se ven afectadas por todos estos cambios que se vuelven cada vez más frecuentes. Y además de eso, está toda la ciencia proponiendo nuevas tecnologías que dicen, bueno, reinventémonos porque enfrentar el futuro con las herramientas del pasado, pues no tiene sentido. Entonces empiezan a haber nuevos recursos, nuevas tendencias, nuevas necesidades y estamos en una época compleja, ¿no? No es fácil decir si es una época de cambios o es un cambio de época. En mi concepto creo que son las dos cosas. O sea, el mundo cambió, así no lo querramos admitir, querramos negarlo, el mundo cambió.
los negocios cambiaron y van a seguir cambiando. Entonces, en un entorno de esta naturaleza, uno dice, tener un negocio y sobre todo administrar TI con los paradigmas, llamémoslo así, enchapados a la antigua o muy tradicionales, pues eso es pegarse una estrellada contra la pared. Entonces, la realidad es que nuestras organizaciones cada vez empiezan a ser organizaciones que van a tener más en su ADN la tecnología. No quiere decir que no vayan a tener personas, que vayan a tener procesos, van a tener datos, etcétera, pero el ADN de las organizaciones se convierte en un ciclo permanente de entender necesidades, diseñar soluciones, implementarlas, bueno, probarlas, implementarlas, evaluarlas en su despliegue, aprender y vuelve y juega, volver otra vez a entender necesidades y seguir en eso. Y eso es un loop infinito, y ese loop infinito es la realidad de estos tiempos en los negocios. Y eso tiene un efecto inmediato en tecnología, porque tecnología se vuelve el habilitador de los negocios de esta economía digital. Entonces, en ese contexto, las organizaciones se hacen la pregunta, bueno, ¿cómo hago para tratar de montarme en ese bus de la innovación, de la transformación digital, de entrar a ver que mi organización no necesariamente va a garantizar una sostenibilidad o sustentabilidad simplemente por la inercia? Entonces, ¿por qué se le dice transformación digital? Porque es un sistema. Las organizaciones son un sistema, o sea, un conjunto de partes que interactúan entre sí con un propósito. Y cuando yo empiezo a examinar la realidad de esta economía digital, uno se da cuenta que las organizaciones no están preparadas para sobrevivir en esta economía digital. Entonces uno dice, hay que empezar a tomar acciones para que la organización sobreviva en estos tiempos. ¿Qué quiere decir sobreviva? Siga generando mejores ingresos, siga atendiendo la satisfacción de sus grupos de interés, siga reduciendo los niveles de desperdicio y los excesos en costos operacionales, siga haciendo un manejo mucho más interesante de sus inversiones y sus costos de capital. Y entonces, para que las organizaciones como que giren el timón y se enfoquen en tener un modelo organizacional que les permita sobrellevar este entorno tan complejo de la economía digital, pues uno dice, ¿qué hay que hacer? Y aunque algunos dicen que hay recetas salvadoras o recetas genéricas, eso no está totalmente inventado. Lo que hay que hacer es replantear el diseño del negocio, incorporar nuevas tecnologías, trabajar mucho con la cultura y con las competencias y las actitudes del personal, sacarle mejor provecho a los datos. Y uno dice, cuando hay que hacer eso, y tomar una empresa tradicional y reinventarla, agregarle tecnología, llamémoslo, entrar a lavarle el cerebro a la gente y llevarlos a que piensen de una manera digital con un mindset, con una posición mucho más abierta y mucho más dinámica, mucho más ágil y centrada en datos, pues uno dice, eso no es un cambio. Cuando uno tiene un sistema y uno cambia un elemento del sistema, eso se llama cambio. Pero cuando uno tiene que intervenir en todos los elementos del sistema empresarial, pues eso ya no se llama cambio, sino una transformación. Entonces, nuestras organizaciones, sobre todo hablo en un lenguaje de liderazgo, tienen que ser conscientes que adaptarse a estos tiempos implica transformaciones. Una transformación que no es sencilla. Según muchos autores versados en el tema, el 85% de las iniciativas de transformación digital fracasa. ¿Por qué? Porque es que hay que hacer cambios en muchas cosas, ¿no? Uno dice, cuide el cliente, porque es el benefactor de la compañía, pero sáquele mejor provecho a los datos, pero también sea mucho más móvil, utilice los dispositivos inteligentes, pero también conéctese con sus grupos de interés a través de los canales digitales, pero también haga analítica e inteligencia artificial, pero también sea colaborativo, implemente robots, cloud computing, algoritmos, APIs, omnicanalidad, etcétera. Y entonces uno dice, no es un cambio, es una transformación que implica tomar el sistema empresarial y empezarlo a acomodar a estos tiempos. O sea, algunas personas creen que transformación digital es meterle elementos de aplicaciones, de
de infraestructura cloud y ya es transformación digital. Esos son cambios. La transformación tiene un impacto en las personas, en los procesos, en los servicios, en el modelo de gobernanza, en el cumplimiento de regulaciones, en los datos, en la seguridad y en las aplicaciones y en la infraestructura. Entonces, eso es una transformación y como decimos a veces en nuestra Latinoamérica, coge a nuestras organizaciones mal parqueadas y entonces no las haya preparadas lo suficiente para poder enfrentar estos retos. Algunos dicen que es cuestión de suerte, algunos dicen que son las víctimas de la transformación digital, y creo que la responsabilidad del liderazgo no es buscar excusas y culpables, sino hacer un análisis interior de si de verdad yo estoy influyendo como líder para que las organizaciones se preparen para salir adelante. Algunas personas también creen que llegar a transformarse digitalmente es dar una orden o dar una amenaza. Y eso no es así. La transformación digital es una cirugía de corazón abierto que interviene todos los elementos del ecosistema organizacional. Y eso implica muchas cosas, ¿no? No solamente, como les decía, reinventar el negocio con todos sus elementos de su arquitectura empresarial, sino capitalizar todas las tecnologías que hoy están. No vamos a ponernos a inventar el agua tibia, más bien sacarles provecho. Y son más de 40 tecnologías emergentes en donde en muchas de ellas ya puede estar la solución, pero tengo que tener la capacidad para entenderlas, hacer las pruebas de concepto, implementarlas, soportarlas y evolucionarlas. Entonces, en esa realidad de esta economía digital, las organizaciones empiezan a decir, bueno, ¿cómo enfrento estos retos? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, ahí afortunadamente hay consenso entre los diferentes gurús en la transformación digital. Dicen, lo primero de la transformación digital es cultura. Prepare su manera de ver las cosas, prepare su cosmovisión y prepare sus competencias, sus actitudes, sus hábitos, para que se pueda modelar dentro de la organización un cambio de actitud. Entonces dice, primero la cultura, después incorpore con esa cultura que llamémoslo así, asimila la tecnología, trabaja en tecnología, fortalezca su organización de acuerdo a estos paradigmas y no descuide los clientes. Hay muchas recetas, ¿no? Y todo esto dice, todos entran a ser afectados por la transformación digital. O sea, no es un tema que solamente se da, como Fernando nos explicaba, en el banco. En los bancos las transformaciones son exageradas. O sea, los bancos se convierten en fintech, en organizaciones cuyo ADN es tecnología, pero seguros, supermercados, telecomunicaciones, salud, transporte, logística, educación, todos, hasta el mismo gobierno, tiene que empezar a pensar cómo va a tomar acciones coherentes para adaptarse a estos tiempos. Y ahí en esa transformación empieza uno a ver la importancia de tener actores que sean los facilitadores de estos cambios. En nuestras compañías, quien responde por los temas de tecnología, normalmente en inglés le decimos Chief Information Officer, y los Chief Information Officer se tienen que replantear también. No deben ser simplemente unos administradores de requerimientos, de desarrollos, de pruebas, de despliegues y de proyectos de tecnología. No, tienen que prepararse también para ser esos líderes que modelen una transformación en la organización. La transformación digital es difícil que la emprenda una persona que no domina tecnología. Entonces los roles de los directivos en tecnología empiezan a ver que ahora se les vienen muchas más responsabilidades de construir futuro en la organización. Y sobre todo que ese futuro no es una cuestión de un día o de un año. Es un tema, como les decía hace un momento, es un esquema de una época, un cambio de época, pero una época de cambios. Y entonces la transformación empieza a decir, bueno, no le voy a hacer todas las cirugías al paciente porque si no, no aguanta y se muere el paciente. Entonces, ¿cuál podría ser mi primera cirugía? Mi primer escenario, que lo llamamos mi primer escenario de transformación mínimo viable. Supongamos que sea
cuál va a ser la del 2023, la del 2024, la del 2025, entendiendo que el escenario hacia el cual queremos llevar a nuestra organización se sigue moviendo. Entonces, esto es de nunca acabar y nos lleva a tener que pensar en estrategia. O sea, no, la transformación digital no es un tema de ganas solamente o de proyectos, es de estrategia, de tener una visión de cómo tomar este ecosistema y empezarlo a hacerle metamorfosis en todos sus componentes. Cuando uno dice cómo intervengo el sistema y sobre todo lo que tiene que ver con los elementos tecnológicos que normalmente son estos que están de aquí para abajo, los que están de la mitad hacia abajo, uno dice de qué manera encajo esto dentro de un enfoque que se adapte a la realidad de esta economía digital. Y lo que la ciencia promueve es DevOps. Entonces, DevOps es como un articulador que dice, tomemos un TI enchapado a la antigua y empecemos a trabajar para que ese TI esté preparado para habilitar las transformaciones digitales. ¿Qué implica modernizar TI? Implica intervenir todo el ecosistema de TI, intervenir los servicios que presta TI, los procesos como opera TI, las personas, las aplicaciones, los datos, los recursos de infraestructura, los licenciamientos. Entonces, es una cirugía, como les digo, de corazón abierto, que toma todo lo que le entrega TI a la organización y empieza a articularlo como un ecosistema y sobre todo no articularlo para armarlo y luego mantenerlo, sino armarlo y evolucionarlo a la vez. Entonces, en eso viene la propuesta de DevOps que Fernando le explicaba muy bien. Y entonces, DevOps es una propuesta que nos dan a quienes estamos en tecnología para que alineados a las estrategias del negocio, empecemos a habilitar una organización mucho más dinámica y mucho más preparada para atender la demanda volátil, incierta, compleja y ambigua que normalmente tenemos en TI. Entonces, la transformación digital nos trae una montaña, una bola de nieve hacia TI, porque los niveles de digitalización se aumentan. Según los gurús, el 80% de todo lo que hace una organización debería estar en tecnología. En nuestras organizaciones latinoamericanas más o menos está el 20%. Cerrar esa brecha no es sencillo. Y DevOps dice, no es sencillo, pero tampoco es afanarse en meterle tecnología porque la tecnología sola no resuelve el problema, incluso la puede complejizar más. Entonces viene esta propuesta de DevOps que proponemos y decimos, bueno, empieza a trabajar sobre las bases, una cultura con la gente, empieza a trabajar con la gente para que la gente vea con su cosmovisión que esta realidad no es una moda, sino que es algo que nos debemos preparar para ello. Pero también promueve prácticas como las que Fernando explicaba, que uno tiene que basarse en 15 grandes modelos de operación para que las personas que ya tienen una cultura mucho más preparada, esa cultura nunca va a estar lista, ¿no? Eso es una cultura que hay que seguirla modelando. Y esas prácticas se reposen en tecnología para que TI sea más automatizado. Normalmente TI desarrolla software, claro, pero le hacemos software a la organización para que les vaya mejor a los usuarios, a nuestros usuarios de negocio. Pero uno dice, y usted en TI, usted usa tecnología para hacer tecnología y estamos a veces trabajando con las uñas. Entonces, DevOps dice, no, también tecnología tiene que estar automatizada. Entonces, el componente de DevOps tiene muchos temas y si nos dan la oportunidad desde Genius IT Training, les podemos orientar en muchos de estos asuntos, pero hoy quisiéramos solamente ver cómo la base de DevOps dentro de un marco de transformación digital es la cultura. Es la base, no quiere decir que con solo cultura se resuelve, porque yo puedo tener gente muy preparada, pero si no tengo práctica, si no tengo tecnología, pues simplemente me voy a frustrar, ¿no? Entonces, DevOps implica armar este rompecabezas en donde hay que trabajar la cultura, las prácticas, la automatización. Y yo quiero dedicar unos pocos minuticos al tema de cultura.
porque no todas las organizaciones tienen el nivel de preparación para poderle sacar provecho a DevOps y para que DevOps sea el habilitador de esa transformación digital que nos demanda muchísimos servicios, muchísimos retos en el corto, mediano y largo plazo. La pregunta es, nuestra organización, para que pueda sacarle mejor provecho a DevOps y a la transformación digital, no puede ser una organización old fashion, como dicen algunos de old school, de las organizaciones de por allá el management 1.0 o el management 2.0. Tiene que ser una organización de estos tiempos. Y el nivel de liderazgo, como dicen algunos autores, hay que hackearlo. O sea, hay que intervenir la cultura del liderazgo y de ahí para abajo. La cultura de DevOps no va de lo operativo a lo directivo, sino va al revés. Y ahí es donde empieza el primer inconveniente de la transformación digital, porque hay que empezar por trabajar con los líderes. Y luego que los líderes estén tan convencidos que influyan en los que siguen. Por ejemplo, hay una cultura, las bases de la cultura de DevOps es colaboración. Y ahí tenemos que chocar, como Fernando lo decía, con el enfoque vertical de defensa de territorios, de silos, como decía Fernando. Y uno dice, ¿cómo los desmonto de ese enfoque empotrado de defensa de territorios para que piensen en una cadena de valor? Eso no es sencillo, pero ahí hay que trabajarlo y esa es parte de la estrategia de DevOps. Y uno dice, pero ahí no se necesita software, ¿no? Ahí se necesita es humanware and brainware, o sea, es un tema de cómo influyo en la gente, cómo preparo las personas para esa realidad. Por ejemplo, en las culturas de las empresas tradicionales, no está centrada en la confianza, sino en la desconfianza. Entonces yo digo, usted hace y usted le revisa y usted le supervisa. Pues todo está centrado en el control porque desconfío. En la cultura de DevOps es, no, tenemos que confiar en que vamos a hacer las cosas bien y tenemos que ser responsables con eso, rendir cuentas, dar reporte de lo que estamos logrando. Hay que empezar a trabajar con equipos multifuncionales y autoorganizados, no con esquemas de, como Fernando decía, yo hago esto y bueno, hoy estoy acá en Colombia, le paso esa papa caliente a otro para que otro se queme con esa papa y él se la mande a otro y al final todos terminan sufriendo dentro de ese proceso, ¿no? Tiene que ser multifuncional y eso implica unos cambios organizacionales que muy probablemente los líderes no los comprenden y por eso se enfrentan como a esa dimensión desconocida y no les es fácil sacar el provecho de todo el potencial que hay detrás de DevOps. DevOps, los promotores de esta cultura, de este enfoque, lo resumen en CALMS. ¿Sí? Y la C es de cultura, o sea, yo no puedo pensar en DevOps si no intervengo el componente de la actitud, de los hábitos de las personas. Pero también tengo que darle automatización, pero también tengo que contrarrestar el desperdicio. Bueno, aquí lo abreviamos como L del enfoque oriental de Lean, de contrarrestar los niveles de desperdicio y hacer mejora continua, pero también mucho monitoreo, mucha gobernanza, porque el tema no es simplemente dejar a ver si las cosas funcionan, y mucha colaboración, el share de la S. Entonces uno dice, ¿será que DevOps es solamente la A? Comprar, como veíamos, esa gran tabla periódica de herramientas tecnológicas que asisten a codificar, construir, probar, integrar, desplegar, liberar. Esto es un tema mucho más articulado y hay que verlo como un ecosistema y no simplemente como la implementación de una herramienta. Entonces, la base de DevOps es la cultura y la cultura implica intervenir en las personas, implica intervenir en su forma de ver la realidad y en prepararlos para que ellos estén lo suficientemente equipados para resolver los retos y la problemática de esta transformación digital en la que a ninguno nos preguntaron si queríamos hacer transformación digital, nos toca. Entonces, el tema aquí es cuál va a ser mi primer paso, mi segundo paso en ese enfoque. Y el tema de la cultura es un tema duro de transformar, ¿no? Como la película de Duros de Matar, es dura de transformar,
porque tenemos que luchar con una cultura organizacional y con una cultura de TI. Son diferentes. Entonces, la cultura tradicional de TI es, como Fernando lo explicaba, muy de silos, muy de yo creo que es así y yo lo voy a hacer así y yo soy el llanero solitario y usted es otro llanero solitario. Y acá en DevOps es un esquema colaborativo de compartir puntos de vista y de remar todos para el mismo norte. Entonces uno dice, el tema no es tan sencillo, ¿no? Como decía Fernando, cómo derribo ese muro de la defensa de territorios entre el TI tradicional, que unos son los desarrolladores y están como allá en un cuarto cerrado de vidrio y dice, genios trabajando, por favor no interrumpir, y otros tienen que ponerle el pecho a la realidad de la operación, de todas las soluciones tecnológicas, y entonces están como en ese contexto, cada uno defendiendo su territorio y DevOps dice, no, eso así no sirve, eso es un problema tanto cultural, que lo heredamos, es una herencia, no hay que buscar culpables, es parte de lo que heredamos de los modelos antiguos, pero pues que ya no es conveniente para estos tiempos. Entonces, ¿queremos habilitar transformación digital? Claro que sí, pero nos toca empezar por traducir esa transformación digital a una TI, una unidad de TI, una organización de TI mucho más preparada para eso, y esa organización tiene que tener una cultura, una automatización y unas prácticas. Y eso implica pasar de una cultura antigua, que se llama normalmente patológica o burocrática, a generativa, que es más colaborativa, más enfocada en entregar valor. Y ese es el reto más difícil de DevOps. Las herramientas de una u otra forma se configuran, se despliegan en los entornos, ya sea cloud o on-premise. Las prácticas se pueden documentar, están todas ya descritas en diagramas de procesos, en marcos de trabajo, etcétera. Pero ¿cómo logró sembrar una nueva cultura y orientarla poco a poco para que sea una cultura que de verdad adopte esas prácticas que Fernando explicaba, esas 15 prácticas que implica pensar diferente, ¿no? No es el esquema tradicional de TI, es mándeme el requerimiento y es firmado y yo se lo implemento. Aquí nos toca no, más bien yo voy donde el cliente le ayuda a entender sus necesidades y le ayudo a traducirlas a temas tecnológicos, a hacer un relacionamiento. Normalmente las áreas de TI eran muy reactivas y empiezan aquí a tener que ser más proactivas, más participativas, más ágiles, más confiables y más centradas en el cambio. Nosotros en tecnología, en el tiempo anterior, cada vez el cambio era sacarle el cuerpo, a buscar todas las excusas para que no se cambiaran las cosas por el impacto de esto, pero aquí nos dice el cambio es el negocio, es el pan de cada día. Entonces, ¿cómo remuevo esa restricción? Eso se remueve pensando en cadena de valor, pensando en que no es un problema de TI, es un problema de la organización y que todos deberíamos sentarnos en la misma mesa y pensar de qué manera atendemos las necesidades del negocio, que es la demanda, y cómo las llevamos a una operación sabiendo que la operación nos retroalimenta. No es conveniente seguir pensando por silos, por defensa de territorios, sino sentarnos en la misma mesa y pensar colaborativamente, entendiendo que nos podemos equivocar. Claro, la cultura que está detrás de DevOps es un enfoque ágil, y el enfoque ágil dice, tenemos que en algunos casos experimentar, y si experimentamos lo haremos responsablemente, porque si algo ha de fallar, pues que falle rápido para tomar rápido las acciones, pero que no estemos buscando el culpable, sino que entre todos lleguemos a ese concepto. En los equipos de trabajo DevOps hay owner, no jefe. El owner dice, a ver, patrocinemos esta idea, si las cosas funcionan, pues vamos a quedar muy bien, si las cosas no funcionan, pues capitalizamos rápido esto, pero no estamos buscando el culpable, sino que todos estamos siendo partícipes de esa decisión y ese ownership que necesitamos para que DevOps de verdad sea el habilitador de la transformación digital. Muchos retos en el liderazgo, retos en la cosmovisión, en el mindset,
retos en DBAs, retos en QA, retos en desarrollo, retos en infraestructura, en seguridad, en ciberseguridad, en networking, en cloud, en todo. Entonces el tema, por eso se llama transformación, porque es sentarlos a todos en la mesa y decir, no es para usted escudarse y defender su territorio, sino cómo él tiene empatía y cómo aprende a ser parte de la solución y no de las excusas, los problemas, etcétera, que en estos tiempos no aplica. En otros tiempos sí, esa era la cultura, pero eso necesita hacer una transición. Y esas transiciones no son de un día para otro. Hay un experto en estos temas de cambio y de transformación, que es el señor John Kotter. Él dice, ¿usted quiere una transformación? Esa transformación es el paso 7, ya cuando está transformado. Pero para llegar allá, usted tiene que crear un sentido de urgencia en las personas. O sea, si las personas no son conscientes, no se sensibilizan de la realidad de los cambios, pues nunca van a cambiar porque creen que eso no tiene sentido. Se tiene que conformar un equipo para poder liderar ese motorcito del cambio de cultura y la adopción de prácticas y tecnologías. Se tiene que entender qué tan lejos estoy de esos escenarios y proyectar una hoja de ruta gradual que vaya logrando victorias tempranas, que permita celebrar esos cambios que se van dando. Preparar, y eso también es parte de la cultura, entrenar, porque pues no todo el mundo comprende todo esto, son muchas cosas a la vez. Resolver impedimentos, que eso va a ser el pan de cada día, pero si uno tiene una práctica al respecto, el cambio empieza a permear y seguir con una hoja de ruta que no queda tallada en piedra, sino que hay que irla reescribiendo a medida que vamos aprendiendo y entendiendo el contexto del mercado. En PeopleCert tenemos un modelo que orienta cómo hacer ese cambio cultural en varios pasos. De pronto, en alguna oportunidad, si nos dan ese espacio, les podríamos divulgar todo este modelo, pero es ese modelo que expresaba yo de cómo ver que DevOps no es un tema de dar una orden, de comprar unas herramientas, sino que es una estrategia que hay que articularla con la estrategia del negocio. Eso implica cambiar la cultura en la forma como nos comunicamos. Es increíble los errores y las barreras que pone una mala comunicación en estos entornos. Eso implica ser transparentes. Como Fernando decía, vamos a hacer cosas. Algunas funcionan, algunas no funcionan. Que todos entendamos la realidad de lo que está ocurriendo y que esto está en progreso. Y que veamos todos que somos parte de construir ese futuro que la organización quiere lograr, pero tiene que haber transparencia. Normalmente en los esquemas tradicionales es guardados, cosas que yo me la guardo para que no se den cuenta los demás, y entonces eso dificulta un esquema de ese loop infinito que representa DevOps, ganarnos la confianza, y ese es un tema que si no trabajo en equipo, ganarme la confianza es muy difícil. Entonces el equipo tiene que ser consciente de su reputación para habilitar la transformación digital y demostrar resultados y celebrar lo que se va logrando. También capitalizar lo que no se pudo lograr, porque pues esto es complejo y aquí el buscar culpables y acusar inocentes, etcétera, y felicitar a los que no participaron, pues no ayuda a este cambio de lo que es ensamblar esos dos mundos del TI moderno, que tiene que estar alineado al negocio, al conocimiento, al trabajo, pensando en entregar valor y en entregar beneficios. Entonces, en términos muy resumidos, después de este recorrido, una transformación digital, ya Fernando lo había comentado y yo lo refuerzo, no es solamente llevar tecnología. DevOps tampoco es solamente llevar esa tabla periódica de más de 200 herramientas, sino que es una forma diferente de ver las cosas. Es un modelo de ecosistema. No lo vamos a lograr si no empezamos a trabajar en darnos la oportunidad de ver ese escenario de una manera mucho más holística, mucho más 360 grados. Finalizando,
la transformación digital y DevOps no es un cambio, es una transformación porque toca muchos elementos del ecosistema organizacional y de TI. Entonces, todos estamos siendo expuestos a las implicaciones de una transformación digital. En temas de DevOps, yo sé que hay muchas ideas interesantes, pero lo primero es capitalicemos lo que ya está. Entonces, no vayamos a caer en el reto de tratar de inventarnos el agua tibia. Debemos ser muy vigilantes de estas innovaciones tecnológicas y más bien ver cómo las adoptamos o las adaptamos rápido en lugar de ponernos a crear cosas que muy probablemente nos van a costar mucho y nos exponemos a que nos demoremos mucho para estar preparados para ello. Entonces, empiezan a haber como unos cuidados que hay que tener, llamamos unos factores críticos de éxito. TI, así sea muy técnico, siempre tiene que pensar en valor. Y eso es parte de la cultura, posicionar el tema de valor en TI. Entonces, ya TI no es a sus caprichos, sino TI es a lo que le aporte valor al negocio. Hay que sentarse en equipos DevOps en donde también está el negocio, traduciendo lo que para ellos es valor. Y nosotros como desde TI le podemos dar ese valor, esa garantía. Entender que nos toca cambiar el enfoque de principios y uno de los principios en TI es flexible. Normalmente éramos muy rígidos y tener un TI flexible porque el cambio es el pan de cada día, pues ese principio de flexibilidad nos cuesta trabajo, pero si la cultura logra posicionar de que el cambio es bienvenido, pues las cosas se ven de una manera más de la oportunidad, llamémoslo así, de cómo abordar los retos y no más bien cómo evitarlos y cómo argumentar de que el negocio tiene que restringirse a las restricciones de TI, ¿no? Por otra parte, tenemos que, así como lo hago yo con DevOps, ustedes aquí participantes deben convertirse en embajadores de que nuestras organizaciones tienen que volverse como organizaciones de tecnología, o sea, tienen que hacer un análisis de demanda, una estrategia, unos análisis, unos diseños, unos desarrollos, unas pruebas, unos despliegues, un mantenimiento, y a veces ese lenguaje como que no le entra a las cadenas de valor de nuestros negocios y nuestros negocios van a tener en el ADN tecnología, entonces nos toca sincronizar y ese lenguaje de cadena de valor que lo tenemos muy claro desde el enfoque antiguo de cascada y ahora de DevOps, con todos los enfoques ágiles y demás prácticas y de seguridad, pues hay que divulgarlo y hay que trabajar mucho en el modelo de liderazgo. O sea, un TI sin alinear al liderazgo se va a pegar un enfrentamiento contra un muro, un choque contra una pared y le va a ser muy difícil entrar a habilitar de verdad los retos que la transformación digital trae. Ese era mi punto de reflexión. Me imagino que van a haber muchos comentarios o pueden haber algunas inquietudes y bueno, quisiéramos con Fernando escucharlas y disertar al respecto. Ni Fernando ni yo no las sabemos todas, pero por lo menos hemos vivido algunas que compartir y creo que ustedes también nos pueden aportar. No sé si, Fanny, si hay espacio para algunas preguntitas o si las atendemos offline. Sí, claro, por aquí tenemos un par de preguntas que nos enviaron. Si gustan, se las comparto. La primera pregunta que nos compartieron es para Mario. Nos dicen, si actualmente tengo procesos mapeados basados en ITIL, ¿significa que tengo que rehacer todo desde cero para DevOps? ITIL y DevOps, hay personas que la ven como una pelea encontrada, ¿no? Hay algunos autores que dicen que tampoco puede ser tan estricto con todos los modelos tradicionales de ITIL. Pero las prácticas de ITIL, mi respuesta más sencilla es, ITIL no deberíamos verlo como un proceso, los procesos de ITIL, más bien como un marco de trabajo. ¿Qué es un marco de trabajo? Es una colección de vitaminas que pueden nutrir el proceso de TI, pero no puede uno enmarcarse que es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, y si hay una bifurcación o un conector llega aquí,
son prácticas, como Fernando lo explicaba desde la primera presentación, son 15 prácticas y esas prácticas hay que utilizarlas para entregar valor. Y el equipo de DevOps se empodera para que tome decisiones a su criterio y entregue valor. Y entonces yo no le puedo coaccionar al equipo con una auditoría tradicional como las de los procesos de ISO 9010. Deme evidencias que siguió el paso 1, paso 2, paso 3. Aquí es un enfoque a valor, no un enfoque a evidencias de documentos. Entonces las prácticas de ITIL siguen siendo vigentes, pero hay que verlas como el mismo ITIL 4 dice, es un marco de trabajo. ¿Qué quiere decir un marco de trabajo? Acá hay muchas ideas muy buenas. No necesariamente hay que llevarlas a un proceso, sino que ahí están como el buffet y yo utilizo del buffet lo que más me nutre para entregar beneficios. No es tanto verla desde esa perspectiva. Fíjense que es una herencia que tenemos de que hay que hacerlo rígido con un proceso y no estoy diciendo que eso no funcione, nos funcionó por muchos años, pero aquí lo que prima es entregar valor y prima más lo que el criterio del equipo diga que cumplir el proceso. Entonces es un cambio brusco, ¿no? Porque dice, usted es responsable por entregar valor, no es responsable por cumplir un proceso. El proceso es un medio para alcanzar un fin, pero puede que en el fin usted acuerde con sus equipos de negocio, de desarrollo, de pruebas, de despliegue, de infraestructura, de seguridad, de datos, porque hoy en día hay DevOps, DevSecOps, DataOps, y etcétera, todos terminados en Ops. Entonces uno dice, aquí lo que prima es el equipo, y es parte de los principios del manifiesto ágil, ¿no? Más las personas y su criterio que cumplir el proceso. Ahora, en el foco de valor, ¿no? No sé, Fernando, si me puedes ayudar ahí con algún otro complemento. No, creo que completamente de acuerdo, ¿no? O sea, no hay que verlos como cosas separadas, sino al contrario como parte integral, ¿no? De este proceso de transformación. O sea, ITIL, por supuesto que se integra perfectamente con DevOps y inclusive por ahí en el chat no lo pusieron, ¿no? Está muy orientado a la parte de automatización, ajá, correcto. Y requiere una detección y recuperación rápida de fallas. O sea, ahí es cuando entra ITIL, correcto. sí, de hecho, lo que decía era eso, o sea, Ujú. yo particularmente, de hecho, se complementan muy bien porque Correcto. DevOps viene y te puede automatizar los procesos que tú tienes de ITIL y Correcto. eso ayuda bastante. Y DevOps, dado que es una disciplina, digamos, muy buena, también requiere de la gestión de incidentes y ahí ITIL puede ayudarle en ese momento. Entonces, creo que ambos se complementan en vez de repelerse. Sí, Completamente de hay acuerdo. un libro, bueno, en alguna oportunidad se lo recomiendo, pues, pero habla de Better Together, o sea, es mejor juntos Correcto. que enfrentados y peleando todo el tiempo, ¿no? Gracias por Completamente. esa pregunta que nos aporta mucho valor a esta Sí, disertación. y ¿Alguna simplemente otra, Fanny? para acotar algo más, creo para todos, algo que yo viví particularmente también en el sector de la banca, que es donde trabajo, hay algo que ocurre que es un patrón, al menos en mi opinión, de DevOps y todo el personal que viene con la mentalidad de DevOps, cuesta y debe ganarse la confianza de lo que están en ITIL, de los que vienen haciendo ITCM. Creo que ahí hay que trabajar mucho porque es un problema que se van a encontrar dos filosofías distintas, pero le cuesta mucho más a DevOps ganarse la confianza y ahí es donde se tiene que trabajar mucho. De acuerdo. Completamente de acuerdo. Gracias por tus aportes. ¿Y Gracias, la otra, Rodri. Fanny? Sí, tenemos una segunda pregunta. Esta va dirigida para Fernando. Y nos preguntan, ¿Agile y DevOps es lo mismo? Buena pregunta. Y miren, va muy orientado a esta parte de, oye, ITIL se está peleado con DevOps y va más o menos en esa línea. No es lo mismo. Igual, es parte integral. Agile como tal es un mindset, es una filosofía, es una forma de pensar, es cambiar un paradigma de romper todas estas cosas que hemos platicado durante este webinar, ¿no? Romper todo el tema de silos, romper esta planeación súper exhaustiva, que no podemos iniciar nada hasta que no esté todo absolutamente detallado y por fases.
Agile es toda esta filosofía y digamos que dentro de este pensamiento y esta forma de trabajo existen varios, a mí me gusta decir varios sabores de agilidad. Tienes sabores, por ejemplo, para Marcos, para gestión de construcción de productos como Scrum, tienes prácticas inclusive orientadas a programación como Extreme Programming, y DevOps justamente como esto que vimos que es todo un tema cultural, es un proceso integral que implica no solamente software, sino automatización, prácticas, procesos y personas. De hecho, el mindset de Agile ayuda y es necesario, inclusive reforzando lo que ahorita Rubén también nos comentó en su participación. Es necesario y es fundamental este mindset de Agile para que DevOps sea exitoso como parte de un proceso de transformación, porque no nada más es llegar y aquí están las prácticas, aquí está el proceso documentado, aquí está la herramienta y úsenlos. Trabajar con todo ese tema de resistencia al cambio y justamente el enfoque Agile te puede ayudar toda esta filosofía y al contrario, o sea, dentro de todos los sabores de agilidad, por supuesto que puedes integrar prácticas de Scrum para la parte de junto con ITIL para el momento de diseñar tus procesos y tus prácticas de DevOps, tus procesos de automatización, toda la parte de Continuous Integration and Continuous Delivery, tenemos que tener todo este tema de Agile, tenemos que identificar, por ejemplo, conceptos fundamentales como un MVP, un producto mínimo viable, saber trabajar de manera iterativa, incremental. O sea, es un conjunto y de hecho no es lo mismo, más bien se complementan y hasta diría se necesitan. O sea, si no tienes un mindset agile, DevOps no va a jalar. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un proceso profundo de transformación que tiene que ver mucho con lo de acá, ¿no? Con el tema del mindset. De acuerdo, Fernanda. Muy bien. Muchas gracias. Por ahora vamos a dar conclusión a nuestro espacio de preguntas por temas de tiempo, pero las dudas que quedaron pendientes las estaremos respondiendo vía correo en el transcurso de esta semana. Y finalmente vamos a compartirles las 3 preguntas con las que van a poder participar para poder ganar el curso totalmente gratis con certificación incluida. Si gustan tomarle screenshot o anotarla por ahí, no nos queda más que agradecer a Fernando, a Mario, a Rosario, Margarita, a PeopleCert y a Genius IT Training que hicieron posible este evento y también a todos los que nos pudieron acompañar el día de hoy. Muchísimas gracias. Un abrazo. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias igualmente. Para todos. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias, igualmente. Excelente, gracias. Muchas gracias, que estén bien. Gracias por acompañarnos. Síganos en redes sociales. Nos vemos. Buen fin de semana. Bye. Bye.